Buenas noches. Primero que todo, gracias a mis amigos de Pa' que Sepas, a Rey y compañía por haber tramado este Pa' que Sepas en Bocas del Toro. Empezamos a hablar de esto hace un par de meses y gracias por haber acogido la idea. También gracias a todas las caras conocidas que veo aquí, amigos que han leído el libro, etcétera. Excelente. Quiero empezar diciendo que me siento complacido de la exposición de quien me antecedió, Rey, cuando estamos discutiendo qué hacer, ¿verdad? En el contexto de Pa' que Sepas, hablamos de arquitectura caribeña y la verdad que estoy más que sorprendido de su capacidad, no siendo arquitecto, de haber absorbido la información que absorbió y tan rápido. Y es un panameño que ya puedo decir que es medio bocatoreño por lo que sabe, así que felicidades para Rey. Y hablando de eso, vamos a empezar de la siguiente forma. Para los que no lo saben y de los que lo saben, ¿verdad? Mi libro trata de la travesía vital del primer médico bocatoreño, José Antonio Price, quien se graduó de medicina en el año 1913, pero de eso vamos a hablar. Ahorita solamente quiero leerles un párrafo que va muy conectado con el tema que acabamos de hablar de arquitectura caribeña, y es un párrafo que habla de cuando José Antonio regresa graduado de médico de los Estados Unidos en el año 1913 y llega a Isla Colón. Y dice así: la Bocas del Toro que esperaba por José Antonio era distinta a la de su infancia. Atrás había quedado el pestilente manglar y las tablas de madera que hacían de puentes para comunicar los inmuebles. La ciudad había sido saneada mediante la construcción de un rompeolas y el relleno de los pantanos con arena succionada del fondo de la bahía, emergiendo con propiedad la cosmopolita calle Tercera. La amplia avenida de 25 metros de ancho recorrida de principio a fin por dos hileras verticales de arbustos que demarcaban un bulevar peatonal de gravilla blanca y de faros de acetileno, el cual era transitado por cientos de personas ataviadas a la usanza de las grandes ciudades de la época. A ambos lados de la calle, elegantes edificaciones esculpidas en madera eran sede de prestigiosos comercios como la Hermann Grabowski, el de Contai, la firma de Hermann Lehr, el almacén Fénix y el estudio fotográfico de Heron. Calle Primera gozaba igualmente de gran esplendor, albergando hoteles y clubes de sociedad, tales como el Foreign Club, el Hotel Lugo, el Hotel Piave, además de bares, cafés y restaurantes. El nuevo edificio de la Gobernación, única edificación de cemento en Bocas Town, se erigía imponente cual elefante blanco custodiando el recién inaugurado Parque Bolívar, dentro del cual crecía una bien lograda vegetación ornamental, siendo coronado por un espléndido gazebo donde se celebraban con frecuencia espectáculos musicales y culturales. Al lado opuesto de la calle, el espigado campanario de la Iglesia Católica Nuestra Señora del Carmen lucía majestuoso e imponente, desafiado solo en belleza por los vitrales de colores de la iglesia metodista ubicada exactamente al lado opuesto. Esa fue la Bocas del Toro del año 1913. Esa fue la Bocas del Toro que encontró José Antonio Price, una calle Tercera que más que calle era un espacio público, y ahí lo dejo porque no quiero repetir lo que ya dijo Rey. ¿Cómo nace Memorias de Bocas Town? En el año 2005, cuando acababa de llegar de estudiar en Holanda, revisando el periódico del día, encuentro la edición de la prensa del día de hoy. Pude observar que se trataba de la fundación de la Asociación Médica Nacional. Aquí se encontraban todos los médicos que existían en el país en el año 1929. Y sin quererlo,
encuentro una persona que me parecía familiar, pues la única foto que existía de mi abuela en su casa era muy similar. Y me digo, bueno, mi abuelo era médico, quizás pudiese haber estado allí. Pero cuando observo el nombre o el nombre de los integrantes, entre quienes estaban Arnulfo Arias Madrid y otros, observo que dice segunda fila de izquierda a derecha, los dos primeros no se encuentran identificados. Eso me motivó a entender qué está pasando. Si ese es mi abuelo, ¿por qué su nombre no figura entre la lista oficial de médicos en el año 1929? Eso me llevó a iniciar una búsqueda que empieza en el cementerio de Isla Colón, donde sucede que su tumba o sepultura tampoco se encuentra. Los ancianos del pueblo en aquel momento me dijeron que se la había llevado al mar durante una inundación allá por los años 70. Mi familia tratando de ubicar la tumba de José Antonio Price. Entonces empiezo una búsqueda que no era, digamos, no me incumbía porque no soy historiador, pero empiezo a buscar información en los archivos de la Iglesia Católica Nuestra Señora del Carmen en Isla Colón. Así lucía antes del tornado de 1964. Una hermosa torre de madera que era orgullo del Caribe. Y encuentro un registro del año 1896 que hablaba de Hilda Price, la madre de mi abuelo, quien se convirtió del cristianismo anglicano al cristianismo católico en el año 1896. Y encuentro mucho más de Hilda. Encuentro de que en el año 1917 el Central American Express, que era uno de los diarios publicados en Bocas del Toro, el antecedente del Bocas Breeze, para mis amigos allá, hablaba de que esta mujer en el año 1917 era propietaria de un negocio de hospedaje, un hostal, como le quieran llamar. ¿Qué mujer negra a principios del siglo XX podía darse el lujo de ser propietaria de su propio establecimiento comercial? Creo que en sí eso ya es un logro interesante. Revisando los archivos de la Iglesia Católica, me doy cuenta que la historia perdida de mi familia es también la historia perdida de Bocas del Toro. Es la historia perdida de la provincia y de todos los que nos creemos o sentimos bocatoreños. Y lo digo porque en sus primeras páginas, el libro primero de bautismo narra una historia muy peculiar. Cuando en 1883 el obispo de Panamá llega a Bocas del Toro a fundar la Iglesia Católica, el obispo se da cuenta de que aquí las cosas no son como en Panamá, de que aquí hay una diversidad étnica, cultural y lingüística que es distinta a todo el país. Y empieza a hablar con los ancianos del pueblo y pregunta, bueno, pero ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es la historia de este pueblo? Y el obispo recibe la siguiente respuesta. A principios del siglo XIX, distintos clanes provenientes del Reino Unido y de Estados Unidos, algunos llegando a través de Jamaica y otros de San Andrés, llegan a Bocas del Toro junto a sus esclavos. Estos clanes tenían apellidos que son interesantes porque aún caminan entre nosotros. Brown, Peterson, Shepard, Knapp, entre otros, son las familias fundadoras de Bocas del Toro. Pero no llegaron solos, llegaron con sus esclavos. Muchos no trajeron concubinas y se mezclaron con sus esclavos, produciendo una comunidad negra y mulata que por sentirse autóctona de este lugar se llamó a sí misma criolla. Ese es el origen, ¿verdad?, de la población urbana de Bocas del Toro, los llamados criollos de Bocas del Toro. Pero lo interesante con esta gente, y eso es algo de lo que debemos sentirnos muy orgullosos todos,
es que en una generación pasaron a ser hijos de esclavos a prominentes empresarios. Y la razón de esto fueron dos. La primera, que eran de fe metodista. El metodismo buscaba la alfabetización de sus creyentes porque obligaba al creyente a remitirse directamente a las escrituras, no como el catolicismo, que decía que el único que podía interpretar las escrituras era el cura o el reverendo. En este caso, los metodistas te decían, tienes que aprender a leer porque tienes que leer la escritura. Razón número uno. Razón número dos, la fertilidad de este archipiélago se convirtió de la noche a la mañana en un lugar de exportación, no de banana, porque eso vino después, pero de caucho, zarzaparrilla, madera y sobre todo el caparazón de la tortuga carey, que era altísimamente requerido en Europa. Luego llegó el banano y obviamente todos sabemos lo que ocurrió. Pero esto es súper interesante. Como dije, en una generación, los criollos de Boca del Toro pasaron de ser esclavos a enviar a sus hijas y a sus hijos a educarse en los Estados Unidos de Norteamérica. En el año 1899, 13 niñas bocatoreñas provenientes de Carenero, Old Bank y otras localidades aparecen inscritas en el Spelman Seminar for Women and Girls. ¿Qué pasaba en este lugar? Que en el año 1899 las hijas de antiguos esclavos estudiaban en seminarios en el sur de los Estados Unidos. ¿Qué ocurrió aquí? Esa es la historia que les vengo a contar. El cosmopolitanismo, el boom bananero trajo consigo una profunda inmigración, no solamente europea, porque hubo franceses, alemanes, ingleses, pero también hubieron libaneses, judíos, negros del Caribe británico y del Caribe francés. Aquí podemos ver la tumba del primer exportador comercial de banano que conoció Boca del Toro. Johann Ludwig Heinrich Heine empezó a exportar banano desde Isla Colón hacia New Orleans en el año 1887, y esto es lo que queda de su sepultura en el cementerio de Maca Hill, donde está ahora mismo la Marina, vandalizada, quién sabe por quién y quién sabe cuándo. Otro de los pioneros, John Jamaica Wilson, ¿verdad? Fundador del Cosmopolitan Hotel. Y así también llegaron otros que dieron inicio a un microcosmo cultural, étnico, comercial, que fue aprovechado por la United Fruit Company en el año 1899. Previo a ellos, los hermanos Snyder llegaron a Bocas del Toro. Tenían sus plantaciones en Chiriquí Grande y crearon un canal que iba desde las plantaciones de Changuinola hasta Bocas del Drago, lo que llaman hoy día la 60. Es el canal de agua que existe entre Changuinola y Bocas del Drago. Es un canal artificial creado por los hermanos Snyder. Desde el año 1890, Bocas del Toro era ya un puerto internacional con conexiones directas con Nueva York, Mobile en Alabama, New Orleans, Jamaica, Cuba, etc. Hay registros que nos dicen que en el año 1899 hay registrados 250 tránsitos de ida y vuelta entre Bocas del Toro, Isla Colón y New Orleans. Y en el año 1899, la primera multinacional que conoció el mundo llega a Bocas del Toro. Su nombre, la United Fruit Company. Este es el primer edificio de la United Fruit Company construido en 1899 y que fue consumido por un incendio en 1904. Esta foto fue encontrada en los archivos de la familia Georgette
en París hace un año. Y podemos ver aquí un crest, un escudo que pertenece al Imperio Británico. Es decir, además de la United Fruit Company, allí también operaba el consulado británico en Isla Colón. Pero la United Fruit Company requería de mano laboral y eso protagonizó una masiva inmigración de las West Indies, como dijo Rey. De Trinidad, Jamaica, Barbados y Martinique llegaron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, a trabajar en las plantaciones bananeras. Y de ellos, ¿verdad? De ellos es la herencia que disfrutamos el día de hoy. La gran flota blanca era la línea naviera de la United Fruit Company. Además de banano, transportaba en sus vapores gente. Y como dije, un tránsito obligado entre Isla Colón y New Orleans a finales del siglo XIX produjo una interacción no solamente humana, pero cultural, de la que mi teoría dice fue la que incubó a Louis Carl Russell, innovador del jazz, quien aparece en New Orleans en el año 1921 y se convierte junto a Louis Armstrong y otros en uno de los pioneros del género. Los alemanes, la clase mercante alemana, principal en nuestro istmo, Karl Fries, el principal comerciante alemán, quien se suicida en el año 1944. La razón era alemán. Panamá se alineó con los Estados Unidos durante la Segunda Guerra y produjo la captura de todos los alemanes que habían en Bocas del Toro. No solamente su captura física, pero la expropiación de sus tierras y sus bienes. Karl Fries, para no someterse a la humillación, decide suicidarse. Pero no solamente llegaron alemanes, llegaron asiáticos. Entonces, los asiáticos actuales no tienen excusa para decir que no pertenecen a esta cultura. Aquí hay asiáticos desde finales del siglo XIX y el más prominente comerciante de todo el archipiélago era asiático y su nombre era Contai. Primo de alguien por ahí. También llegaron franceses, la familia de Louis Victor Georget, uno de los primeros administradores de la United Fruit. Sus descendientes aún caminan entre nosotros. Y esto dio origen a lo que Rey denominó muy bien la época dorada de Bocas del Toro, donde se dio una planificación urbana organizada que fue reflejo del cosmopolitanismo. Calle Tercera estaba surcada por dos veredas de arbustos verticales, dentro de los cuales existían faros de acetileno. Bocas del Toro fue la primera ciudad del Istmo en tener una red de faros de acetileno subterránea. Hoy en día están comenzando a soterrar cables en la ciudad de Panamá. En 1910 ya aquí todo estaba soterrado. Calle Tercera, como mencioné, no debe ser vista como una vía para automóviles, debe ser asumida por su historia como un espacio público, y esa es la lucha que creo debemos tener. Ahí observamos el hermoso Parque Bolívar con su espléndido paseo y una vegetación ornamental de primer mundo. Esto es del diario jamaicano The Gleaner de 1912. Pero la inmigración que llegó aquí no fue una inmigración exclusivamente para laborar en las plantaciones, una inmigración negra poco instruida. Aquí llegaron pioneros profesionales, aquí llegaron mulatos, negros instruidos, entre ellos el bisabuelo de mi amigo Pepo Thomas. Joseph Evan Thomas llegó a Bocas del Toro proveniente de Corn Islands en 1899. Un mulato educado en Howard University en Washington. Llega a Bocas del Toro a echar raíces, a tener familia y sobre todo a ejercer su profesión. Además de Joseph Thomas, un amigo personal de Thomas,
Carlos Antonio Mendoza, primer presidente negro de la República de Panamá, 1910. Nació y vivió en Bocas del Toro entre el año 1904 y 1907. Carlos Antonio Mendoza tenía una afinidad tremenda por Bocas del Toro. Y eso nos lleva nuevamente a el origen de mi libro. En el año 1907, un bocatoreño que arribó a estas tierras en 1890 con 3 meses de edad, aparece matriculado en Shaw University en North Carolina. ¿Cómo ocurre eso, verdad? ¿Cómo es posible? Bueno, ya no suena tan raro con todo lo que le acabo de decir. Vapores transitando entre Panamá entre Bocas y New Orleans, Bocas y Nueva York, alemanes, Joseph Thomas, médico graduado en Nueva York. Aquí había un cosmopolitanismo, una esencia cultural que parió grandes personas, entre ellas el doctor José Antonio Price. ¿Cómo averiguamos quién era, dónde estudió José Antonio Price? Esa fue una aventura y esa fue una investigación que creo que solamente eso merece un libro. Porque las situaciones no eran fáciles en esa época. En el sur de los Estados Unidos, donde estudió Price, existía un régimen legislativo denominado Jim Crow. Total segregación, total racismo, total segregación entre blancos y negros, espacios públicos segregados, escuelas segregadas, atención pública reservada a personas blancas. Y para un bocatoreño, aún en esa época, era un ambiente brutal. Enfrentar esa realidad no debió haber sido fácil. Y en sus memorias, Carlos Reed, que fueron colectadas por el doctor Stanley Hecadon, Carlos Reed dice lo siguiente sobre las clases pudientes criollas bocatoreñas. Una buena cantidad de chiquillos de las clases más pudientes fueron enviados a Estados Unidos y Jamaica, mayormente a realizar estudios universitarios. Samuel Jesse y William Small a los Estados Unidos. Timothy Schwartz murió cursando estudios en los Estados Unidos. Y Cecil Jesse fue a la universidad, pero regresó loca. Nunca más sirvió para nada. Richard y Alex Watson eran todos de Old Bank y regresaron igualmente inútiles. No hacían más nada que beber y beber. Todo el dinero de sus padres desperdiciado. Solo Samuel Jesse y su hermano Catherine Jesse fue capaz de lograr algo allí. Alfreda Elliot solo logró hablar como una gringa del sur. Entendemos entonces que ir allá a estudiar, pese a que tenía las posibilidades, no era un tema fácil. Era enfrentarse con brutalidades como el linchamiento, una institución de control horrible en la cual los hombres negros podían ser colgados y linchados por el solo hecho de interactuar con una mujer blanca. Pero José Antonio Price, un bocatoreño, como dije, se sobrepuso a esa realidad y logró culminar sus estudios universitarios en University of West Tennessee, regresando a Bocas del Toro en 1913 luego de pasar 7 años en Estados Unidos. Y al llegar funda 2 instituciones que son pioneras de la medicina privada en este país: la Farmacia Central y el Hospital Santa Fe. Este es el lugar donde estaban ubicadas la Farmacia Central y el Hospital Santa Fe, actualmente un lote baldío. En el año 1915, un periódico jamaicano describe que en Bocas del Toro su corresponsal anunciaba la boda del doctor José Antonio Price, un panameño quien hablaba y escribía francés, español e inglés, y cuyo nombre era proverbio de, no ve que dice, no digo que dice, gentilidad y cortesía. ¿Qué pasaba en este lugar que un periódico jamaicano reportaba la boda de uno de sus habitantes? Eso significa una sola cosa: cosmopolitanismo, globalización y circuncaribe. Y Bocas del Toro marchaba a la vanguardia del Caribe.
¿Qué ocurrió entonces? ¿Qué fue lo que ocurrió que terminamos no tan bien? ¿Qué fue lo que pasó que nuestros bisabuelos fueron a estudiar a Estados Unidos y de repente aquí estamos todavía luchando por ver cómo nos organizamos? ¿Qué pasó? Pasaron varias cosas. La primera de ellas fue un conflicto global. La Primera Guerra Mundial llegó a Bocas del Toro y causó la disrupción total de todo el organigrama social que existía en Bocas del Toro. Un lugar donde franceses, alemanes y británicos interactuaban comercialmente, entra en conflicto y en el año 1915 300 súbditos británicos que ya eran bocatoreños porque vivían aquí por muchos años, incluso décadas, se enlistan en el ejército británico para defender a la madre patria, el Reino Unido, en la Primera Guerra Mundial. Es increíble. Esto sucedió en una plaza que le llamaban en esa época Market Square, pero que ahora existe, frente al mercado público, donde está un adefesio arquitectónico que es parte de nuestro gobierno local. Disculpen que lo diga. Allí se llevó a cabo lo que llamaron el Día de la Bandera, donde 250 súbditos fueron a la guerra. Pero no solamente los británicos, los franceses. Esto fue recuperado en París hace algunos meses. Edgar Georget, bocatoreño, hijo de francés, nacido en Bocas del Toro, parte hacia la guerra igual que muchos otros franceses. Esta es una carta que me entregaron hace 9 meses en París, donde el doctor José Antonio Price certifica la buena salud de Edgar Georget, lo que es certificado por el cónsul francés en Bocas del Toro, de manera tal que Edgar pudiese partir hacia la guerra. Esto no es historia de otro, esta es historia bocatoreña. Los Georget aún caminan entre nosotros. Esto es aquí cuando me entregan la carta en Francia hace poco. Y todo eso causa otro conflicto, un conflicto humano del que pocos conocen. Cuando regresa todo ese afrocaribeño de la guerra, siente el desprecio al que fue sometido en el ejército y eso lo hace menos susceptible de aguantar lo que digamos es el maltrato en las plantaciones. Y se empiezan a organizar en entidades radicales nacionalistas negras, entre ellas la United Negro Improvement Association, dirigida por Marcus Garvey, que fue fundada en Harlem, New York. Marcus Garvey no era extraño a Bocas del Toro. Aquí habían miles de seguidores de Marcus Garvey, al punto que en 1921 Marcus Garvey llega a Bocas del Toro para promover su creación, The Black Star Line, la primera línea naviera propiedad del hombre negro. Su discurso estaba basado en que el hombre negro debía ser autosuficiente económicamente y por lo tanto había que crear una empresa global dirigida por el hombre negro, y esa fue la Black Star Line. Y sucede que aquí en Bocas del Toro miles de bocatoreños compraron sus acciones. Garvey vino en 1921 y aquí pueden ver un recorte del Star and Herald de esa época. Vino a Bocas del Toro a vender sus acciones y miles de nuestros abuelos compraron esperanzados esas acciones creyendo que era la solución al problema racial. Aquí podemos ver una acción del Black Star Line. Como dijeron antes, soy medio freak de la historia y en Limón ha aparecido muchas. Yo me pregunto si alguna persona en Bocas del Toro aún tiene alguna acción que pertenecía a su abuela, a su bisabuelo, porque existe evidencia irrefutable de que aquí se vendieron miles de acciones de la Black Star Line. Y el tercer factor que conllevó a la debacle fue que en el año 1907 empieza a aparecer poco a poco en la laguna de Chiriquí, donde estaban las mayores plantaciones, una plaga del banano que denominaron el mal de Panamá.
Y esa plaga fue evolucionando al punto que consumió las plantaciones bananeras. El último vapor bananero de la United Fruit Company partió de Isla Colón en el año 1930, marcando el final de la época de oro. Pasaron 20 años hasta que la United Fruit encontrara una cura para el mal de Panamá, que estaba sustentada más que en una cura, en una nueva cepa de banano, que fue la que empezaron a plantar aquí en 1950. Entonces, básicamente, la situación se tornó crítica y el mensaje es que este lugar dependió exclusivamente del monocultivo del banano. Al momento de que cayó o que entró el mal de Panamá, no hubo respuesta. Se intentó exportar cacao, se intentó volver a otros cultivos, pero no era suficiente para sustentar la economía de este puerto. Y si quieren saber qué pasó con la historia del Dr. José Antonio Price, los invito a comprar mi libro, que como mencioné al principio, no es la historia del Dr. Price, de mi familia, de un bocatoreño, es la historia de Bocas del Toro, es la historia de nuestros abuelos, es la historia de nuestra esencia como lugar, como puerto, como isla. Y quiero dejar un último mensaje muy relacionado con lo que mencionaba Rey. Es en el pasado que nosotros podemos encontrar respuestas a los retos que enfrentamos en el presente. No somos identidades aisladas, atemporales. Somos un cúmulo de experiencias, somos un cúmulo de historia, y allí, ¿verdad?, está la clave de nuestro futuro. Muchas gracias.